dice no que la palabra de Dios haya fallado. Ahora, sería inútil empezar aquí a discutir quién falló, si falló el pueblo de Israel o falló la palabra de Dios, porque yo sé que aquí todos estamos de acuerdo en que los que fallaron fueron los judíos, el pueblo de Israel. O lo pongo de esta manera por si usted tiene alguna duda. Aquí todos estamos de acuerdo en una cosa: la palabra de Dios nunca falla. Y si la palabra de Dios nunca falla, el que falla es uno, y en este caso ellos habían fallado. Pablo entonces, al descubrir esto, los está llamando o acusando de ignorantes. Les está diciendo: ustedes son unos ignorantes. Jesús ya los había acusado de lo mismo. En Marcos 12, vamos a Marcos 12, capítulo 10. Es vergonzoso lo que el Señor le dice a ellos. Y si se lo dijera a usted, también es vergonzoso. Marcos 12, versículo 10. Vea lo que les dice: ni aún esta escritura habéis leído. Ellos que se la tiraban de saber la palabra, Jesús les dice: ni siquiera eso habéis leído. Y vea lo que dice el versículo 24. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Jesús ya los había acusado de ignorantes, y Pablo los está volviendo a acusar de ignorantes. Pero ponga atención, no se me distraiga. Hay diferentes tipos de ignorancia, no todos son iguales. Les voy a dar tres. El primero, o el primer tipo de ignorancia, es la que viene del desprecio del conocimiento. Les pongo un ejemplo. Es como cuando una persona firma un contrato sin leerlo, y después, cuando vienen las consecuencias, ella dice: ah, es que yo pensaba que eso era de esa forma, pero el contrato dice otra cosa. Hay un desprecio del conocimiento, hay una ignorancia. Ese es un tipo de ignorancia. El otro tipo de ignorancia es el cerrarse a no querer saber lo que está pasando. Tenía otro ejemplo, pero se me viene a la mente como cuando una muchacha queda embarazada y no quería quedar embarazada. Se cierra a que no está pasando nada. No cerramos a que no está pasando nada. Como los que fuman, saben que no hay que fumar, porque etcétera, etcétera, pero seguimos haciéndolo. Los que están en adulterio, saben que no hay que. Hay una ignorancia que no la quieren aceptar. Y el último tipo que les voy a hablar de los ignorantes es el ignorante falso. Es una ignorancia que en esencia es pura falsedad, que por dentro yo sabía que era así, pero me la jugué a ver qué pasa. Como cuando el borracho pasa el semáforo en rojo y choca con el otro. Él sabe que no hay que pasar, todos sabemos, pero pasamos, porque es una ignorancia falsa. ¿Quién de aquí no sabe que este libro hay que leerlo todos los días? Pero no lo hacemos. Estos tres tipos de ignorancia tienen algo en común: no tienen justificación. Nadie puede alegar: ah, es que yo no sabía, es que yo esto, es que
no tienen justificación. Pablo dice, mi pueblo rechaza al Señor porque está ciego, anda con unos anteojos de cuero. De un lado, la familia no los deja ver. Me hace gracia porque hoy en día también hay familias que no dejan a ciertos miembros ser cristianos. Y ahí ellos dicen, yo soy descendiente de Abraham. Hoy dicen, es que yo soy católico. Es que yo soy hijo de papi. Entonces puedo hacer lo que quiera. Ciegos. Y del otro lado están ciegos por la ignorancia. Y es una ignorancia de la que no tienen justificación, porque desprecian la palabra, no la quieren leer y es una ignorancia falsa. Paso a la tercera parte. Se llama la óptica San Pablo. En esta óptica de San Pablo no se hacen trasplantes de ojos, tampoco se hacen trasplantes de córneas, tampoco Se sacan cataratas. se quitan cataratas, como dice ella, tampoco se dan anteojos para que usted vea bien. No, en la óptica San Pablo, para arreglar esa ceguera usan un colirio. ¿Saben lo que es un colirio, verdad? Son unas gotitas que se echan. Pero el colirio que usa San Pablo es un colirio espiritual y se llama palabra de sabiduría. Con unas gotitas de palabra de sabiduría usted puede empezar a ver mejor. Veamos lo que dice Pablo con respecto a la familia. Versículos 6, otra vez en Romanos 6, 7 y 8. Ellos decían y se jactaban, somos hijos de Abraham. Nadie como yo, nadie como nosotros. Y vea lo que dice Pablo, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Primera bofetada. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Otra bofetada. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Bien, Pablo trata este asunto de dos maneras, uno en la carne y otro en el espíritu. En la carne, Pablo dice, bien, ustedes dicen que son descendientes de Abraham, pero Abraham tuvo dos hijos. El primero se llamó Ismael. Ismael fue hijo de Agar, que era esclava de Abraham. Ese fue el primero. 14 años después, Abraham tuvo su segundo hijo, que se llamó Isaac. Isaac nació de la promesa que le hizo Dios a Abraham, que iba a tener un hijo. Entonces Abraham tenía dos hijos, Ismaelito y Isaactito. Un día la mamá de Ismael se jaló una torta y Abraham los echó de la casa fuera y se quedó solo con Isaac. Pero Ismael, Dios aún así lo bendijo sobremanera, tanto así que de Ismael salió una gran nación, la nación de los árabes. Pero a nadie se le ocurre pensar que los árabes son descendientes, hijos de Dios, por ser descendientes de Abraham, y mucho menos a los judíos. Y uno nunca ha pensado que los árabes también son descendientes de Abraham. Él les dice, según la carne, no todos son hijos de Abraham. Así que, con otras palabras, dejen de rajar.
Y pone otro ejemplo terrible, que a mí, digamos, me asusta. Cuando pone el ejemplo en el versículo 10 y dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Pablo les dice: según la carne, Abraham tuvo más hijos. Ustedes no son exclusivos. Pero les dice que los hijos de Abraham, los verdaderos hijos de Abraham, nacen de la fe, de la promesa de fe en Isaac. Y después dice que la esposa de Isaac, Rebeca, tuvo 2 hijos. Ahí viene la descendencia. Y que estando en el vientre de la madre, no habían hecho ni bien ni mal, y Dios escogió a Jacob y desechó a Esaú. El versículo 13 dice: como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Pablo está diciéndoles: usted nació hijo de Abraham, muy bien, pero el que decide dónde nace usted es Dios. ¿Por qué nacieron ustedes en Costa Rica y no en África, allá en medio del ébola? ¿Por qué? ¿Por qué usted no nació en el Polo Norte o en el Amazonas? ¿Y por qué nació aquí? Porque Dios lo decidió de esa manera. Dios dijo: yo quiero que usted nazca en este país. Ahora, ¿por qué usted es hijo de Dios? Nacido de nuevo. Porque recibió al Señor en su corazón. Déjeme decirle, no. Porque Dios lo eligió a usted. Un día usted tuvo que tomar una decisión, pero la palabra dice que antes de la fundación del mundo, Dios lo había elegido a usted. Antes de la fundación del mundo, usted no había hecho nada bueno ni nada malo. Dios, en su sola sabiduría, dijo: este lo quiero para mí. Un día un profeta le pregunta al Señor: pero Señor, eso es como injusto. ¿Por qué estos sí y otros no? Y el Señor le puso el ejemplo del alfarero. Es que el alfarero no podrá decir: este vaso lo voy a hacer para florero y el otro lo voy a hacer maceta. El Señor nos dice en este momento: despierte, despierte. Usted fue elegido directamente por una decisión de Dios para ser hijo de Dios. Los israelitas pensaban que ellos eran hijos de Dios solo por haber nacido de Abraham, sin necesidad de Dios. Y Pablo les dice: no, usted es hijo de Abraham porque Dios determinó que usted naciera ahí. Y Dios determinó en su elección sabia y amorosa. Ay, digo lo de amoroso por mí, porque para elegirme a mí tiene que tener mucho amor. Cuando estaba preparando esto me acordaba cuando era niño y jugábamos bola, mejengas, y se hacía una fila para que escogieran los equipos, y usted va para acá y usted va para allá, y uno deseaba que lo eligieran para el otro lado, o en la escuela que lo eligieran para algo. Dios me eligió a mí. Amén, gloria a Dios y a mí. Y a usted, y a usted, y a usted, y a usted. Todos fueron elegidos por Dios. Yo no sé qué hicieron ustedes, pero lo que hayan hecho no sirvió de nada. Dios los escogió porque los ama. Amén.